Bienvenidos al devocional diario de la IBC Corregidor. Esperamos que Dios te hable en este día. Bienvenidos a nuestro tiempo devocional Bendecidos en Cristo. Hoy quiero compartir una breve reflexión que he titulado Preocupaciones, basado en Juan capítulo 19 versículos 31 al 42. En esta porción bíblica vamos a ver a diferentes grupos de personas que están preocupadas en diferentes actividades. Notemos en primer lugar cómo los judíos estaban preocupados por guardar el día de reposo. Para el judío el día de reposo era de gran solemnidad, tanto así que no se percataron de que lo más importante era contemplar al Mesías y poner su fe en él, en aquel que estaba muriendo por amor a ellos y por causa del pecado de toda la humanidad. Dice en Juan capítulo 19 versículo 31, entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrase las piernas y fuesen quitados de allí. Notemos entonces que los judíos consideraban tan importante el día de reposo que para ellos desestimaban en sí el sufrimiento de aquellos que estaban muriendo en la cruz. Y por eso qué triste es cuando las personas dan más importancia a los eventos, a los actos religiosos, que a la compasión, que a la misericordia. Por eso ten cuidado de endurecer tu corazón y dar más importancia a aquellas cosas que son solamente costumbres o hábitos o religiosidad, pero en realidad niegan la compasión, niegan la misericordia. Qué triste es cuando los judíos ruegan a Pilato que se les quiebre las piernas a aquellos que estaban en la cruz. Quizás ellos estaban pensando en acelerar todo para poder tener el cumplimiento del día de reposo, y sin embargo no se daban cuenta que lo que estaban pidiendo en realidad era algo cruel. Pero también en segundo lugar vemos a los soldados que estaban preocupados en obedecer a Pilato. Dice el verso 32, vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Los soldados estaban para obedecer a Pilatos y por eso ellos estaban preocupados en obedecerle y dar cumplimiento a la orden que habían recibido de parte de Pilatos. Sin embargo, nuevamente, ellos no estaban considerando que Jesucristo, el Hijo de Dios, estaba muriendo en aquella cruz. Y qué triste es también cuando las personas se vuelven insensibles, se vuelven indolentes frente al sufrimiento de aquellos que sufren. Por eso los soldados quebraron las piernas, dice al primero, y asimismo también al otro que había sido crucificado con él. Cuando llegaron a Jesús lo encontraron ya muerto. Sin embargo, dice la Escritura que uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Este soldado se había asegurado de que Jesús estaba realmente muerto y al hacerlo entonces clavó esa lanza por el costado para reventarle el corazón a Jesús, y dice la Escritura que al instante salió sangre y agua, y esa es la prueba que realmente Jesús murió en esa cruz del Calvario. Los soldados estaban preocupados en obedecer a Pilato, pero también José de Arimatea estaba preocupado por enterrar a Jesús. Versículo 38 de Juan 19 nos dice, después de todo esto José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. Y José también está preocupado por enterrar a Jesús. ¿Cuántos de nosotros hemos experimentado esa preocupación al ver a un ser querido que tenemos que enterrar y todos los trámites y todo lo que implica poder gestionar un entierro? Es triste. Y José de Arimatea estaba preocupado en estos quehaceres.
Pero también vemos a Nicodemo, que estaba preocupado en sepultar según las costumbres, porque el verso 39 nos dice: también Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Hay personas que también están preocupadas por sepultar a sus seres queridos, pero siguiendo ciertas costumbres. Y Nicodemo estaba en este quehacer. Él estaba preocupado en que se le diera una sepultura adecuada al Señor Jesús. Y muchos de nosotros también hacemos lo mismo frente a los seres queridos que parten a la eternidad. Pero también notemos que todos estaban preocupados por la fiesta de la Pascua judía. En el verso 41 nos dice en Juan 19: y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Entonces notemos que la aceleración de la muerte y de la sepultura era por causa de la fiesta de la Pascua judía, y todos estaban preocupados por ello. Sin embargo, lo realmente importante es que tú puedas darte cuenta, y aquellos que también fueron testigos de la crucifixión se den cuenta, que quien estaba en aquella cruz era realmente el Hijo de Dios, y por eso se escribe este testimonio para poder creer en Jesucristo como el Salvador y el Señor, pero aquel que también vino a morir en una cruz por causa de la humanidad. Dice en Juan capítulo 19, verso 35, y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad, para que vosotros también creáis. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura: no será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura dice: mirarán al que traspasaron. Escucha, lo realmente importante es que en medio de las costumbres religiosas, en medio de el trabajo y la obediencia a otras personas, en medio de la triste experiencia de enterrar a seres queridos, en medio de estar preocupados por cumplir costumbres, en medio inclusive de la celebración de las fiestas, nosotros miremos que lo realmente importante es creer en Jesucristo, es poner nuestra confianza en Él, es recibir el testimonio del Evangelio, porque el testimonio del Evangelio es verdadero, y por eso es importante que tú pongas tu fe en el Señor. Todas estas cosas acontecieron para que se cumpliese la Escritura. Y dice la palabra que Jesús murió de acuerdo a la Escritura, de acuerdo a lo que había sido profetizado. Por eso dice, la Escritura se cumplió cuando sucedió que ningún hueso del Señor Jesús fue quebrado, y también otra Escritura dice: mirarán al que traspasaron. Todas estas son palabras del Antiguo Testamento. En Zacarías capítulo 12, verso 10 nos dice la palabra: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Pero también en Apocalipsis capítulo 1, versos 7 y 8 leemos: he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, y el que era, y el que ha de venir, el Todopoderoso. Aquel que estaba muriendo en la cruz del Calvario era el Hijo de Dios, el unigénito Hijo del Padre, el Salvador de la humanidad. Es importante que tú pongas tu fe y tu confianza en Él, y creas y recibas el testimonio de la verdad del Evangelio,
porque aquel que murió también al tercer día resucitó y está sentado a la diestra de Dios Padre y volverá por segunda vez para llevar a su iglesia, a su pueblo. ¿Has recibido tú el testimonio de la verdad? ¿Has creído y has puesto tu confianza en Jesucristo como aquel que murió por ti por causa de tus pecados y resucitó para tu justificación y volverá para llevarte? ¿Has puesto en Él tu fe? Si es así, eres bienaventurado. Pero si no es así, recíbele en este momento como tu Señor y Salvador personal. Reconoce que eres un pecador, que Cristo murió por causa de tus pecados y entrégale tu vida a Él. Padre, muchas gracias porque tú, Señor, nos muestras en medio de nuestras preocupaciones de esta vida, nos muestras, Señor, el testimonio de la verdad y nos muestras a Jesucristo crucificado, que es el mensaje del Evangelio, para que nosotros, al poner nuestra fe y nuestra confianza en la persona y el sacrificio de Cristo, recibamos perdón del pecado, salvación y vida eterna. Señor, que esta gracia también pueda recibirla toda aquella persona que en este momento está confesando que te necesita y que necesita ser perdonado y salvado por ti. Señor, salva, Padre, por tu pura gracia. Señor, toca los corazones y que muchas personas en este momento te puedan recibir el mensaje de la verdad, el Evangelio de salvación, que es Jesucristo. Gracias, Señor. Oramos así en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga.